Joseph, Gabriel, encantado de volverte a recibir. Es un gran amigo. eh, Realmente hay una amistad muy importante entre nosotros. Eh, Sos el líder, digamos, del enlace entre Israel y Costa Rica. Hay una En la organización, organización que se llama Foro Enlace Foro Costa Enlace. Rica e Israel, somos un grupo que propugnamos las buenas relaciones, el esclarecimiento y la información veraz. Gracias. Sí, porque hay demasiada información, Demasiada ¿no? información. Así es, Complicado. así es. ¿No? Ahora estaba leyendo, bueno, anoche fue, eh, de que la verdad es que los palestinos fueron los que eligieron a estas autoridades, al grupo Hamas, ¿verdad? En el Sí. 2005, creo. Y, y los residentes que estaban ahí en esa franja, o sea, los judíos eh, salieron de ahí hace muchos años, hace 15 años, y son soberanos, ellos tienen su soberanía hace 15 años, o sea, escogieron, escogieron mal, porque pueden haber sido, no sé, una gran ciudad y con apoyo de todos para vivir en paz y para progresar, sobre todo, para tener un mejor futuro, ¿va? Pero ahí se habla mucho de que Irán está muy involucrado en todo esto, ¿va? Qatar está un poco también apoyando en la parte económica, Financiando, sobre todo. financiando, Sí. pero Irán es y después está todo el problema de, bueno, cómo llegaron estos maleantes, vamos a así decir, eh, a penetrar ahí y mataron a casi 1.300 personas y Hasta ahora es el número que se 150 maneja. rehenes, ¿verdad? Eh, es la mayor masacre después Después del Holocausto. del Holocausto, ¿ah? Así es. Egipto está tranquilo, ¿verdad? Por dicha. Es una... Israel son 20.000 metros cuadrados, o 20 sea, mil kilómetros cuadrados. 20.000 kilómetros cuadrados, perdón. Y tiene Líbano, Siria, Jordania, eh, Gaza Egipto. y el mar Mediterráneo. O sea, está rodeado por todos lados, por distintos, ¿va? Pero bueno, comencemos a hablar. Vos sos el invitado y sos el experto. Gracias, don Jorge. Muy amable por la invitación. Es importante poder explicar un poco lo que ha ocurrido en estos últimos días y poner también en contexto y explicar un poco de dónde surge, cómo llegamos a esta situación también. Usted mencionaba pues al grupo Hamas al principio, que efectivamente domina con mano dura y con una dictadura terrible la Franja de Gaza. El grupo Hamas es uno de los grupos palestinos que efectivamente ganó las elecciones del pueblo palestino que hubo en el año 2006. Hay que recordar que la Autoridad Nacional Palestina, dirigida por Mahmoud Abbas y originalmente dirigida por Yasser Arafat, Dios, el gran líder del pueblo palestino, que fue eh, que logró la paz. claro, Fue todo. Yasser Llegó a Arafat acuerdo. firmó los famosos acuerdos de Oslo en el año 93 y los acuerdos de Oslo II en el año 95, con lo cual se conformó la Autoridad Nacional Palestina. Según esos acuerdos, Yasser Arafat y su organización renunciaban al terrorismo y renunciaban al no reconocimiento que hasta ese momento habían tenido con Israel. Lamentablemente las circunstancias y los acontecimientos han ido derivando en que la realidad no es así. Fallece pues Yasser Arafat y toma el mando de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas, que es actualmente pues el presidente y en buena teoría el representante oficial de los palestinos. El grupo Hamas, que es un grupo terrorista, y es un grupo terrorista reconocido por Estados Unidos, por la Unión Europea y por una diversidad de países más, surge en el año 1987.
en los territorios que se conocen como la Cisjordania o como Judea y Samaria, dependiendo cómo lo llamen en Israel o en distintas partes del mundo, que son realmente y legalmente son territorios en disputa. Muchos lo llaman territorios ocupados, pero en fin, esa es una discusión aparte de la que estamos manejando. Este grupo Hamás surge como un grupo de reacción dentro del seno del pueblo palestino, y es un grupo que empieza a rebelarse y empieza a hacer disturbios, los famosos tirapiedras, en fin, alteran realmente la vida de los palestinos. Con el correr del tiempo, este grupo crece y llega hasta el año 2006, en que ganan las elecciones parlamentarias y es el grupo mayoritario en el Parlamento palestino. Israel se retira de la Franja de Gaza, que es un territorio que conformará eventualmente un Estado palestino, separado de la Cisjordania. ¿Okay? Físicamente hay dos territorios, la Cisjordania y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza limita con Israel, al sur con Egipto y con el mar Mediterráneo al oeste. Ahora como que los egipcios no los quieren recibir. Entonces, efectivamente, Egipto dominó la Franja de Gaza después de la Guerra del 48. La Guerra del 48 es la guerra de independencia después de que las Naciones Unidas, en el año 47, marcan lo que se llama la partición de Palestina, que debía conformar un Estado judío y un Estado árabe. Los palestinos, los árabes palestinos y los países árabes vecinos no aceptan esa partición. Los judíos sí la aceptan y conforman el Estado de Israel, declarado el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, 5 países árabes entran en guerra con Israel. Israel, por muchas circunstancias y milagros, gana esa guerra. Y la conformación, la conformación física y geográfica se modifica, porque lo que se había trazado como los mapas de un Estado judío y un Estado árabe, por supuesto por efectos de la guerra, se deforma. Y por las convenciones que sabemos de las guerras, el vencedor tiene derechos, no vamos a abundar en eso, pero tiene derechos. El mapa se transforma y finalmente la Franja de Gaza queda en poder de Egipto, la Cisjordania queda en poder de Jordania y el resto de lo que se iban a conformar en los dos países pues queda en manos de Israel. Jerusalén, que iba a ser un corpus separatum según la partición de Palestina, queda en manos, la mitad queda en manos de Israel, la parte occidental, y Jerusalén oriental queda en manos de los jordanos, como parte de la Cisjordania también. Entonces, ahí surge un problema muy complejo, que es el problema de los refugiados. Y aquí hay que hacer una salvedad muy importante, porque hay refugiados de la parte árabe palestina, que es terrible realmente, más de 750,000 personas que tuvieron que irse de sus hogares, fueron llamados en su gran mayoría por los países árabes de que salgan porque nosotros vamos a entrar y vamos a echar a los judíos al mar, cosa que evidentemente no ocurrió. ¿Y dónde se quedó esa población en su gran mayoría? Estancada en la Cisjordania y en la Franja de Gaza, viviendo en campos de refugiados, a merced de los gobiernos de Egipto y del gobierno de Jordania, y que fueron tratados de una manera, siendo sus propios hermanos, de una manera bastante lamentable, y se convirtieron en refugiados. De la misma manera, y del lado contrario, está el tema de los refugiados judíos. Todos aquellos judíos que vivían en los países árabes del norte de África y vecinos de Israel fueron expulsados. 850,000 judíos también fueron expulsados de los países árabes. En su gran mayoría Israel los absorbió como parte del surgimiento del Estado judío, y Israel se encargó de absorberlos y de darles las condiciones lo más fácil posible dentro de una coyuntura muy complicada después de la guerra, el surgimiento de un Estado con muy pocos recursos. Pero Israel fue un país que fue creciendo, fue prosperando, y hoy en día sabemos qué es el país, qué es lo que hace, qué aporta, tecnología, medicina. Por supuesto que Israel a lo largo de estos 75 años
tuvo que armar un ejército que es hoy por hoy uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Es el tercero. Es el tercero o cuarto del mundo, efectivamente. Sí. Pero claro, las guerras que ha tenido que librar Israel han sido guerras defensivas, en las cuales, nuevamente, 4 hasta 6 guerras con La de países... 6 días, la del 48, la del del 56 y la del... y la del 73. La guerra de Yom Kippur fue la última gran guerra que tuvo principalmente con Egipto y Siria, de la cual fueron agarrados Israel por sorpresa también. Justamente el sábado que hubo esta operación del Hamas y esta masacre en donde entraron a Israel, se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur, de la guerra de 1973. Y no es casualidad que hayan elegido esta fecha para nuevamente agarrar por sorpresa a Israel. En esa guerra fue terrible. Israel fue agarrado por sorpresa por Siria y por Egipto, penetraron en el territorio desde el sur y desde el norte. Israel tardó muchos días en recuperarse, sufrió muchas bajas, más de 2.000 soldados muertos en esa guerra. Finalmente pudo revertir el desarrollo de la guerra y salir victorioso. Sin embargo, el presidente Sadat de Egipto en esa época vendió esa guerra como una victoria a su pueblo. Esa guerra le permitió a ellos recuperar la dignidad, según los cánones y según la mentalidad musulmana, que es lo que hay que entender. Nosotros tratamos de ver siempre los problemas desde este lado, con la concepción occidental y con la concepción de nuestra mentalidad de judeo-cristiana. Pero en la mentalidad musulmana, los cánones y los valores son otros. Entonces, en la guerra del 73, Sadat le vende a su pueblo una victoria. Recuperaron la dignidad que habían perdido en la guerra del 67, en donde habían sido realmente arrasados por Israel. Y eso permite a Sadat decidir entablar las conversaciones de paz que eventualmente firmó con Israel. En el año 77, Sadat visita Israel y en el año 79 se firman los acuerdos de Camp David en Estados Unidos bajo el auspicio del presidente Carter en ese momento. Entonces Israel mantiene desde hace, que son más de 40 años ya, un tratado de paz con Egipto. Posteriormente lo hizo con Jordania en el año 1994, después de los acuerdos de Oslo, que mencionaba antes, que se firmaron con los palestinos y que en ese momento pues daban el pie y la esperanza de que se podía resolver el conflicto palestino-israelí. A partir de esos acuerdos de paz... Y ahora se estaba llegando a un acuerdo con Arabia Saudita. Claro, ese es un desarrollo que ahora se dio mermado, pero hay otros acontecimientos, pero quiero terminar con este punto de que por los acuerdos de paz con Egipto y con Jordania, ambos países renuncian respectivamente a la Franja de Gaza, Egipto, y a la Cisjordania, Jordania. Es decir, que esos territorios que debían ser, en buena teoría, absorbidos por estos dos países, son renunciados. Sí. Entonces, la población que vive ahí queda en un limbo y queda, por supuesto, bajo el dominio y lo que muchos llaman la ocupación de Israel. Israel nunca, a raíz de las guerras, sobre todo el 67, nunca anexó la Cisjordania y tampoco anexó la Franja de Gaza. Lo único que Israel anexó y unificó fue Jerusalén, que la convirtió y es la capital eterna de Israel, y los Altos del Golán, que los conquistó de Siria en el año 67 y posteriormente sí los anexó, por varias razones estratégicas entre ellas. Pero la Cisjordania, frontera con Jordania, y la Franja de Gaza, frontera con Egipto, Israel jamás las anexó, con la esperanza de que se pudiera precisamente llegar a un acuerdo de paz negociado, que finalmente se firmó. Se firmó un acuerdo de paz con Egipto y con Jordania, lo que mencionaba antes, pero Egipto renuncia a Gaza y Jordania renuncia a la Cisjordania. Entonces, nuevamente, la población que queda ahí metida en ciudades y en campos de refugiados queda en un limbo legal. No es tomado por nadie. Entonces, Israel absorbe un problema muy complejo que llega hasta hoy en día y en el cual se pensaba y se puso la esperanza de que los acuerdos de Oslo pudieran conformar un Estado palestino. Esa fue la esperanza de Yitzhak Rabin, esa fue la esperanza de Shimon Peres,
que firmaron los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat. Yasser Arafat se le ofreció finalmente en el año 2000 el 97% del territorio de la Cisjordania y por supuesto de Gaza, ¿no? Pero finalmente, y eso fue también auspiciado en Camp David por el presidente Clinton. Yasser Arafat no lo acepta y surge lo que se llama la segunda intifada. Intifada significa caos, revuelta. La primera había sido precisamente por el Hamas en su surgimiento en el año 87 y en el año 2000, a raíz del rechazo de Arafat, surge la segunda intifada terrible, con pérdidas de vidas de ambos lados terribles, en Israel y del lado también palestino. Eso lleva al año 2005, en el cual Ariel Sharon, el primer ministro en ese momento ya fallecido, decide devolver la Franja de Gaza a los palestinos para que, a raíz de los acuerdos de Oslo que contemplaban esa posibilidad, pudieran conformar su Estado. Hamas, como lo mencionamos al principio, hace un golpe de Estado en el año 2007 en la Franja de Gaza y desde ese momento gobierna y controla con mano dura y con un sometimiento muy, muy grande a su población la Franja de Gaza. Y con la posibilidad de haber podido desarrollarse y formar un enclave que pudiera convertirse en ejemplo de desarrollo, bienestar para su población, Israel dejó fábricas y granjas productivas en marcha cuando se retiró en el 2005. A partir de 2005 no hay ni un soldado, no hay ni un civil israelí en la Franja de Gaza. Sacaron a todos. Y el Hamas se ha dedicado desde ese momento, incluso antes, a lanzar misiles, a lanzar cohetes y a atacar población civil. El domo ese. Y a raíz de eso Israel ha tenido que desarrollar sistemas de defensa para proteger a la población. La cúpula de hierro es un ejemplo. Refugios antiaéreos y antibombas han tenido que ser, ya desde de las guerras, pero han tenido que ser reforzados precisamente por los ataques del Hamas, cuyo objetivo declarado es la eliminación del Estado de Israel. No negociación, no reconocimiento del Estado de Israel. Y eso está en su carta fundacional. Ese es el objetivo de este grupo terrorista. Y llegamos a las circunstancias trágicas de este fin de semana y lo que está aconteciendo ahora, donde Israel ha declarado finalmente la guerra a Hamas y a Gaza, ¿no? En este caso. Habían habido muchas escaladas en los últimos años. Hubo por lo menos 4 o 5 escaladas a raíz del disparo de misiles a población civil. Israel respondía en una contraofensiva para defenderse. Lamentablemente muchas vidas se perdían, pero la gran mayoría, pues Israel procura siempre, el ejército de Israel procura siempre avisar antes dónde va a bombardear para que la población civil evacúe. Israel está clarísimo de que la población civil no debe entrar en una guerra. Y no entra en una guerra. Lamentablemente el Hamas está enclavado, todas sus bases y sus lanzamientos, sus plataformas de lanzamiento están dentro de la población civil, lo cual, según las convenciones de guerra, lo convierte en un blanco militar. Y eso lamentablemente ha hecho que no se hayan podido evitar vidas civiles. Pero no es la mayoría de la gente que ha eliminado Israel. Y llegamos, como le digo, a este punto de la operación que planificó durante mucho tiempo el Hamas y logró infiltrarse en Israel. Logró infiltrar, se habla ahora de más de 1000 terroristas. Logró vulnerar la frontera en 15 o más puntos distintos y penetrar. Llegar a casi 20 o 22 poblados que estaban cerca de la frontera con Gaza y asesinar a casi 1.300 civiles, inocentes. Por supuesto que hay soldados entre ellos, porque había también una base en la cual eliminaron también a soldados y agarraron por sorpresa. La carnicería que eso fue, el grado de crueldad, el grado de salvajismo que han ejercido estos terroristas es terrible. Filmando los asesinatos, los degollamientos, enviando a los familiares porque confiscaron los celulares y subieron a las redes. Fue algo realmente terrible, casa por casa.
en las carreteras disparando a los carros. Había un festival de jóvenes, un festival de música que conmemoraban la paz, porque recuerde de que fue un día sábado, que es el día más sagrado para los judíos, y era justamente el fin de la festividad de las cabañas, que es uno de los días más sagrados también para los judíos. Celebraban los jóvenes un concierto por la paz. Se encontraron más de 260 cadáveres de jóvenes asesinados a sangre fría y a mansalva en el concierto, nada más. Y como le digo, han sido asesinadas 1.300 personas, más de 3.000 heridos, y se cuentan 150 rehenes que en estos momentos tiene Hamás cautivos. ¿Y a dónde llegaremos? Ese es el problema. Porque todo el mundo está asustado, pongámosle así, preocupado, viendo escenarios que nunca había visto yo. Ahora con las benditas redes que todo sale... El flujo de información, mucha desinformación, mucha información falsa también. Un general israelí decía el domingo, si no me equivoco, decía así, palabras más, palabras menos: nosotros conocíamos al Hamás, ahora el mundo conoce al Hamás. Hamás se sacó la careta, reveló su verdadera cara. Sí, todo el mundo decía que, bueno, yo jamás me imaginé esa crueldad, o sea, y ahora es una guerra, bueno, otros dicen que es desigual. ¿Cómo desigual? Lo que pasó es que se está viendo cómo aprenden esta lección, y yo no veo qué van a hacer, pues si no nos recibe Egipto, no los va a recibir Israel. Exacto. Bueno, otro de los ejemplos: Israel se retira, como le dije, en el 2005, por supuesto, tras una frontera, y Egipto la gran mayoría del tiempo tiene cerrada la frontera con Gaza, porque tampoco los quieren. Israel ejerció un bloqueo que es legal, porque los ataques de Gaza contra población civil pues eran constantes. Entonces Israel mantiene un bloqueo naval y un bloqueo de las fronteras en Gaza. Permite, y Israel supervisa y organiza suministros todos los días de centenares de contenedores que entran a Gaza a través de puerto israelí, porque Gaza no tiene puerto para grandes buques. Por supuesto, supervisando de que no entren armas ni ningún material peligroso, pero materiales de construcción, alimentos, suministros básicos para la población, entran todo, o entraban hasta hace poco todos los días por la frontera de Israel. Ahora está todo bloqueado. Israel le suministra o le suministraba gran parte de la electricidad y el agua a la franja de Gaza. Ahora, por supuesto, hay un estado de guerra y hay un corte total de suministros y de servicios básicos. Entonces, en ese sentido, Israel ha sido el que ha suministrado gran parte, y que el grupo Hamás no ha aprovechado para bienestar de la población. El grupo Hamás y los palestinos reciben ingentes cantidades de dinero de todo el mundo. Qatar financia, pero la Unión Europea, Estados Unidos, gran parte del mundo ha enviado miles de millones de dólares. Y han hecho, crezcan, pero no para ser guerrilleros. ¿Qué han hecho? Exacto, han construido túneles para penetrar en Israel, infraestructura bélica, armamentos. Bueno, esa es la mentalidad de los líderes. Claro, pero por eso es que de Hamás. los de Hamás. Esos los que hay que... Exacto. Y esa es la guerra que tiene Israel. Israel no tiene una guerra contra el pueblo palestino. No se trata de eso en absoluto. Y no se habla, es contra Hamás, contra este grupo terrorista, que es un grupo igual a ISIS. Sí. Recordamos el grupo ISIS, aquel grupo que hace pocos años quería establecer un califato islámico dentro de un corredor que iba desde Irak hasta Siria y hasta el Mediterráneo, y que mostraba sus asesinatos, una crueldad, vistiendo a sus víctimas con los overoles anaranjados, y mostraba sus degollamientos y asesinatos en las redes sociales. Eso es lo que es Hamás, es exactamente lo mismo. La crueldad y la tragedia con la que se ensañaron con sus víctimas ha sido terrible. Se encontraron 40 bebés decapitados en un solo poblado. O sea,
es indescriptible lo que pudiera yo decirles ahora y evidentemente no se han mostrado esas imágenes, pero algunas imágenes han salido. Gracias a Dios, pues la solidaridad del mundo ha sido muy grande. Han conocido al Hamas, han conocido de lo que son capaces. Y aquí, independientemente del conflicto y del problema que pueda haber con el pueblo palestino, entre Israel y Palestina, que tiene que haber una solución y la va a haber eventualmente, se trata de un grupo terrorista, de la mínima calidad humana que pueda existir en un ser humano. Nosotros como occidentales y con mentalidad judeo-cristiana no podemos entender la mentalidad por la que se basan y por la que son educados en el mundo del Islam, y sobre todo el Islam radical al que pertenece Hamas. Y así como Hamas hay otros grupos radicales que no quieren construir, sino quieren destruir. Lo que mencionaba usted de las conversaciones y el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita es precisamente una de las razones por las cuales también deciden atacar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hamas es financiado, apoyado, preparado por Irán. Que es chiita. Irán es el líder del mundo chiita. Arabia Saudita Sunita. es el líder del mundo sunita. Y los enfrentamientos y hasta las guerras que existen entre esos dos grandes grupos musulmanes son peores de las que pueden existir quizás en un conflicto entre Israel y cualquiera de estos países. Entonces ahí existe un odio, existe una animadversión terrible. Irán quiere evitar a toda costa que el mundo sunita se fortalezca y por supuesto que haga alianzas con Israel. Ya conocemos de otros tratados de paz, de los famosos tratados de Abraham, acuerdos de Abraham. Hace 3 años Israel firma con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Acuerdos que empiezan a acercar a Israel al mundo árabe y viceversa, en donde los países árabes empiezan a ver que existen y pueden existir más beneficios de hacer alianzas con Israel de lo que es estar en un estado de guerra y tensión. Ese es el pragmatismo de hoy en día y lo que ha evolucionado el mundo árabe en ese sentido, y sobre todo el mundo árabe sunita. Por eso es que Arabia Saudita empieza finalmente a acercarse para lograr un tratado que hay contactos hace muchos años, pero que Irán ahora no solo torpedea, sino que interviene y de una manera salvaje con el Hamas y con Hezbollah en el Líbano, porque tenemos la amenaza del Líbano con Hezbollah del norte y la amenaza del Hamas en el sur desde la Franja de Gaza. Y esos son dos frentes que son potencialmente posibles en este momento de abrirse para Israel. Y eso es algo terrible. Bueno, hay que pedirle de que logremos la paz. Amén, sí, y es lo que decía el famoso líder de Israel, David Ben Gurión. Si uno cree en milagros, es que puede saber de que lo que ha logrado Israel no es pura casualidad. Son muchos milagros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge.